Estimados estudiantes, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a recordar algo que ya habíamos visto, ya habíamos estudiado en clase en relación a la unidad 1 de metrología sobre el calibrador Vernier o también conocido como calibrador pie de rey. Recordemos, es un instrumento de medición dimensional. En otras palabras, vamos a medir longitudes con un grado de precisión decimal y hasta centesimal. Cuando hablamos de la apreciación del instrumento, recordaremos también la ecuación que habíamos estudiado. Pero bueno, antes de pasar a la apreciación del instrumento, comencemos con algo básico, ¿no? Recordemos cómo es el instrumento, su forma geométrica y sus componentes. Para ello vamos a observar la siguiente gráfica. Bien, partes constitutivas. Bueno, aquí, en esta parte, como podemos observar, tenemos las superficies de medición de profundidad y esta varilla, que se encuentra ubicada en la parte posterior de la regla principal, se denomina profundímetro. La que estoy marcando en este momento o señalando en este momento es la regla principal. Sobre esta regla principal se encuentran marcadas las graduaciones tanto en pulgadas como en milímetros. Aquí tenemos el cursor que se desplaza sobre la regla principal. Por ende, podríamos decir que es una regla secundaria. En esta regla secundaria también se encuentran marcadas la escala secundaria tanto en pulgadas como en milímetros. Y podemos observar aquí un tornillo que es un tornillo simplemente de sujeción. Acá podemos observar las pestañas que contienen la superficie para medir interiores y aquí tenemos para medir exteriores. Las mordazas para medir exteriores. En la siguiente gráfica vamos a ver con mayor exactitud cada uno de los elementos. Bien, recordemos aquí orejas para medir interiores o las pestañas para medir interiores, las mordazas para medir exteriores. Tanto la oreja como una de las mordazas están fijas a la regla principal y las otras están fijas al cursor o regla secundaria, por lo tanto son desplazables. Continuemos. Podemos ver la regla principal con su escala, podemos ver la aguja para medir profundidades o profundímetro, la escala principal, la escala secundaria, el nonio. ¿Ok? Este instrumento lo habíamos ya apreciado físicamente en el aula y también lo habíamos ya utilizado. Recuerden, este video que estoy realizando es expresa y exclusivamente para reforzar un poco en la parte conceptual, en la parte teórica, acerca del instrumento del nonio rectilíneo. Bien, continuemos. Las aplicaciones, como ya lo habíamos dicho, la superficie para medir exteriores, ¿sí? La superficie para medir exteriores, la superficie para medir interiores y para medir profundidad, ¿sí? Profundidad, sea esta externa o sea esta interna. Adicional a ello, tenemos la medición de peldaño. ¿Ok? Recordemos la famosa ecuación de la apreciación para determinar la apreciación. La apreciación del instrumento, como lo habíamos indicado, es la menor lectura que nos permite leer el instrumento en una forma directa, ¿sí? En una forma directa. Así recordemos que cuando habíamos hablado de una regla graduada, de un flexómetro, de una cinta métrica, la menor división que tienen estos instrumentos básicos es de 1 milímetro. Por ende, la menor lectura que podríamos tomar es de 1 milímetro. Pero para realizar lecturas más precisas, se requiere incrementar un nonio a la regla principal. Por ende, la apreciación del instrumento es igual
a la menor división de la escala principal menos la menor división de la escala secundaria. Trabajamos algebraicamente, como lo hicimos en clase, y determinamos que la apreciación es igual a v, que multiplica a n mayúscula menos n minúscula, dividido para n mayúscula, donde a es la apreciación, v es la menor división de la escala principal, n es el número de divisiones talladas o marcadas en la regla secundaria y n minúscula es el número de divisiones tomadas en la regla principal para la construcción de la escala secundaria. Bien, si nosotros tomamos 9 divisiones de la escala principal y la dividimos en 10 partes iguales, vamos a tener una apreciación de 0.1 milímetros y a este calibrador le vamos a denominar calibrador decimal. Si tomamos 19 divisiones en la escala principal y dividimos en 20 divisiones en la escala secundaria, este es un calibrador vigesimal. Su apreciación es 0,05, 5 centésimas. Y si tomamos 49 divisiones de la escala principal y la repartimos en 50 divisiones en la escala secundaria, tenemos una apreciación de 0,02 milímetros. Por lo tanto, la apreciación es de 2 centésimas de milímetro. La ecuación es muy sencilla, ya la hemos utilizado anteriormente, no la olviden. La apreciación es igual a la menor división de la escala principal que multiplica, abro paréntesis, número de divisiones de la escala secundaria menos número de divisiones de la escala principal tomadas, todo ello dividido para el número de divisiones de la escala secundaria. Continuemos, por favor. Tipos de calibradores. Como ya lo habíamos visto y podemos observar aquí en esta gráfica, tenemos calibradores con carátula de reloj y con carátula análoga. Perdón, carátula de reloj análogo y carátula de reloj digital. Estos son digitales. Acá tenemos pues simplemente el nonio rectilíneo que se desplaza sobre la regla principal. De igual manera, estos otros nonios también se desplazan sobre la regla principal. Sin embargo, tenemos la carátula de reloj análogo en el segundo gráfico y la carátula de reloj digital en el tercer gráfico. Son los tipos de calibradores que podemos encontrar más comunes. Avancemos. La lectura de una medida. Recordemos, para determinar la lectura debemos contabilizar el número de divisiones anteriores al 0 de la escala secundaria y a este número de divisiones de la escala principal vamos a multiplicar por el valor de la menor división de la escala principal. A este producto le sumamos el producto del número de divisiones de la escala secundarias multiplicado por la apreciación del instrumento. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la ecuación. La lectura es igual a n que multiplica a v más n' que multiplica a a, donde n es el número de divisiones de la escala principal anteriores al 0 del cursor. V es la menor división de la escala principal. N' es el número de divisiones de la escala secundaria. Para determinar n', lo que debemos es observar cuál de las divisiones de la escala secundaria coincide con alguna de las divisiones de la escala principal. Entonces contamos y determinamos el número de divisiones de la escala secundaria. Esta multiplicamos a su vez por la apreciación del instrumento. 0.1 si es decimal, 0.05 si es vigesimal o 0.02 si es quincuagesimal. Aquí podemos observar un ejemplo para que ustedes tengan facilidad de práctica. En caso de no tener el instrumento en físico, podemos accesar
al link que se encuentra aquí en la pantalla, donde accedemos a un simulador virtual. En este simulador virtual podemos obviamente trabajar un poco y practicar la lectura. Aquí he puesto dos ejemplos. Miren, en el simulador obviamente ya de antemano me da la lectura, ¿sí? 39.1. Sin embargo, miren, 39.1, sin embargo, miren, vamos a contar el número de divisiones anteriores al 0 de la escala secundaria. Como podemos observar, tenemos 30, 35, 39 divisiones. El 0 está desfasado de la línea de la división número 39. Por ende, debemos observar aquí en la escala secundaria cuál de estas líneas coincide con una de las líneas de la parte superior de la escala principal. Como se puede observar, es la 1, que está demarcada con el número 1. Por ende, tendríamos aquí que es 39.1. La apreciación de este instrumento es 0,05 milímetros. Por ende, tendríamos aquí 0,05, 0,1, 39.1 milímetros. El siguiente ejercicio es similar al que acabamos de revisar. Bien, veamos. En esta parte, si nos fijamos en la escala principal, podemos observar que el 0 del cursor de la escala secundaria se encuentra desplazado de la 20ª división. Entonces aquí tengo 20 milímetros. Y ahora vamos a contar acá. Tendríamos 0,5, 0,05, 0,1, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45. Justamente aquí, en esta línea, coincide con la línea de la escala principal, por lo tanto, la lectura que tenemos aquí es 20.45 milímetros. Regresemos a la diapositiva anterior. Veamos si podemos regresar. Parece que no. Avancemos a la siguiente diapositiva, que es gracias a su atención. Les solicito a ustedes muy comedidamente que revisen el simulador virtual del calibrador pie de rey para que puedan practicar y no tengamos dificultades al realizar una lectura con este tipo de instrumento. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde.